Mi nombre es Cristina Paraponiaris Aravidis. Realmente yo nací en Venezuela, son mis padres griegos, los dos, ambos griegos, ¿no? Pero mi familia tiene una característica muy particular, es que son griegos de Egipto. La comunidad griega en Egipto era muy grande, en pasado, porque ahora está muy minimizada, ¿no? Pero era una comunidad que podemos hablar tanto en el Cairo, que es la capital de Egipto, como Alejandría, que es el puerto más importante, ¿sí? de Egipto, colonias muy grandes de griegos, ¿no? Tú dices, ¿cuánto es grande? Bueno, podía en el Cairo haber 2 millones, una población de 2 millones de habitantes. Imagínate, es como la mitad de lo que puede ser Caracas, ¿no? Es solamente de griegos. Entonces tenían sus iglesias, tienen todavía su escuela primaria completa, lo estudias como si estuvieras en Grecia, y secundaria también. Mis padres, siendo de Egipto, nacieron ellos de allí, nacieron allí. Mi papá era de Alejandría y mi mamá del Cairo. Pero cuando la Segunda Guerra Mundial, todos los bombardeos eran en Alejandría. Entonces, la familia de mis padres, siendo el pequeño, se mudaron para el Cairo por temor a los bombardeos, porque realmente eran muy fuertes. Ahora, ¿de dónde eran la familia, los orígenes de mis padres en Grecia? De mi papá era de una isla que se llama Leros, y mi mamá, toda su familia, de Thessaloniki o Salónica, que es la segunda ciudad más importante de Grecia. Ellos eran primera generación llegada, no nacieron en Egipto, llegaron a Egipto con sus familias, porque realmente la situación en Grecia era muy fuerte económicamente con el tema de la guerra mundial y todo eso, y entonces ellos tenían una mejor situación en Egipto. Realmente los griegos de Egipto siempre se caracterizaron por ser prósperos. Y bueno, entonces mis padres se conocieron cuando ya mi papá se fue de Alejandría para el Cairo, y se conocieron porque vivían como en el mismo edificio, se enamoraron muy jóvenes, se casaron jovencísimos, tenían apenas 20 años cuando se casaron. Eso era por los años 55, por los años 55 que se casaron. Ellos estaban recién casados. Hubo, digamos, una situación política comprometida en Egipto, donde quitaron la monarquía, que era cuando estaba el rey Farouk, y vino Abdel Nasser. Había como una fuerte ola, digamos, de nacionalismo, y a los extranjeros les ponían trabas. Entonces, mi papá, recién casado y recién graduado también, le ofrecieron oportunidad de trabajo en 3 lugares: en Canadá, en Australia y en Venezuela. Ellos lo evaluaron bien, no tenían hijos todavía, y mi papá pues trató de convencer a mi mamá de que había que abrir horizontes y que tenían que tener nuevas oportunidades, abrirse nuevos caminos. Como no tenían hijos, quizás se arriesgó, y también él tenía una ventaja, que él ya trabajaba en una compañía que se llama SKF de rodamientos, que todavía existe, es sueca, es a nivel internacional, y le ofrecieron un puesto de trabajo de traslado en cualquiera de los 3 destinos que quisiera escoger, y ellos
los dos, mi papá y mi mamá, escogieron Venezuela. Ellos, como te dije, ya se habían mudado para el Cairo, tenían todas sus cosas en el Cairo. Por la situación que te comenté, no podían llevar nada, solamente las cosas personales, nada de valor. Entonces ellos despidieron a toda la familia, se despidieron de toda la familia en el Cairo y se fueron para Alejandría, que era de donde tenían que agarrar el barco, pero no había barco, digamos, de Alejandría a Venezuela. Entonces ellos fueron primero a Grecia, eso era porque querían hacer ese primer toque allí, y luego fueron de Grecia a Italia y de Nápoles salieron para Venezuela. Eso es un viaje que duró un mes toda esa travesía, ¿no? El Nápoles, Caracas, Nápoles, Venezuela, duró 14 días. En ese barco iban solos, no conocían a nadie, pero coincidieron con una familia. Ellos no eran griegos, pero estaban muy relacionados con los griegos y hablaban griego. Cuando oyeron a mis padres hablando, se acercaron y entonces les dijeron, pero hablan griego, nosotros también. Entonces es una familia que se llama la familia de Roger Franco. Venía con su esposa Lulú, se llamaba la señora, y un hijo de 6 años. Bueno, esa amistad duró hasta la muerte, de verdad. Y ellos se conocieron allí. Fue cuando llegaron, aquí sí los estaban esperando unos conocidos, en el edificio donde vivían en el Cairo, había una vecina que tenía a su hija que había venido para Venezuela con sus hijos años atrás. Una familia aquí muy conocida, ya fallecidos, Bárbara Drosos, con 2 hijos, Ana Drosos y Miguel, se llamaba el hijo. El hijo vive, la hija falleció. Entonces, ellos que ya estaban aquí, y otra familia también muy conocida, aquí en la comunidad griega, que eran los Yalinas, Nikita Yalinas, él trabajaba en las petroleras, y ellos dos, que ya habían venido del Cairo para Venezuela, bajaron y los recibieron. Como eran vecinos, se conocían, y entonces, digamos que no se sentían tan solos, pero durante todo el trayecto no se vinieron con familia, no se vinieron con nadie, se vinieron mis padres solos y claro, hicieron esta amistad con esta familia muy querida de los Franco. Sí, cuando subieron de La Guaira para Caracas, el primero donde llegaron, en el hotel donde les habían reservado la empresa donde mi papá ya lo traía de traslado, la SKF, el primer hotel donde se quedaron fue en el Hotel El Pinar en El Paraíso, así que desde ese tiempo data ese hotel, y eso es algo que mi papá se acuerda mucho, porque él a veces no se acuerda el nombre, porque tengo que decir que mi padre está vivo, lo que pasa es que no ha podido estar en este momento porque por la pandemia lo agarró fuera de Venezuela, pero él recuerda, siempre es el hotel ese donde hay un zoológico atrás, entonces era muy, muy gracioso, y me dice, y yo le pregunto, y te podías entender con la gente. Entonces me dice, mira, nosotros agarramos un curso básico en la Embajada Española en el Cairo, pero era muy básico. Entonces recuerdo mucho que cuando bajamos a desayunar fuimos con un diccionario para podernos entender. Así que eso es bien, ¿sabes?, bien anecdótico, digamos, ¿no? De todas maneras tengo que decir que los griegos de Egipto, por el entorno los obligaba, hablaban más de un idioma. Entonces, por ejemplo, en la escuela griega,
te obligaban, así como por ejemplo aquí es obligatorio el inglés, en esa época era el francés, entonces los dos hablaban bien el francés, mis papás. Y entonces, tomar el español de alguna manera no les fue tan complicado. Claro, venían como una base, como les dije, muy elemental, pero pudieron agarrar y entenderse de alguna manera con facilidad. Hablemos de cómo fue ese encuentro, porque hay que hablar de encuentro cultural. A veces se habla de choque cultural, no, en este caso no fue. En este caso fue realmente un encuentro. Bueno, tenemos que considerar aquí que mis padres venían de Egipto, entonces traían, por supuesto, todas las costumbres y tradiciones griegas, pero claro, siempre había como que una influencia de ciertas cosas, sobre todo en las comidas, algunas expresiones que ellos tenían, que a veces eran en árabe, palabras sencillas, pero que yo, como por ejemplo de pequeña, no podía distinguir si era de, yo tomaba como que todo era griego, ¿no? Porque a mí en mi casa me hablaban griego. Entonces, después cuando fui creciendo y hablaba, me relacioné con otras personas que hablaban griego, les decía alguna palabra y me decían, ¿pero qué es eso? Me di cuenta que había ciertas pequeñas palabras que venían del árabe. Entonces, así también ciertas comidas, aun cuando la comida griega tiene mucha influencia, sí, mucha influencia árabe, porque nosotros tuvimos 400 años de dominación árabe, entonces las comidas nuestras también tienen eso, pero había ciertas diferencias. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a Venezuela? Bueno, ciertamente tengo que decir que mi casa era de la puerta para afuera un país y de la puerta para adentro otro, pero el trato siempre fue de recibirnos como si fuéramos parte de esta gran familia, de la familia venezolana. Todos los amigos que han tenido mis padres nos han recibido y los han recibido a ellos con mucha calidez. Quiero decir, ellos sentían que ya ellos eran la familia que mis padres habían dejado atrás. O sea, ellos querían como que acobijarlos, como recibirlos, y mis padres eso lo agradecieron siempre mucho. Aun cuando siempre prevaleció en mi casa las comidas netamente griegas. Obviamente lo que no se puede pelar de aquí, las hallacas, las arepas, siempre se fueron entrando a la casa y recibidas siempre con mucho gusto, ¿no? Porque son realmente muy gustosas. Y todas las tradiciones, por ejemplo, nosotros tocábamos 4 en la casa, ¿no? O sea, una cosa así, mi hermana tocaba 4 y yo me ponía a cantar el joropo o pajarillo, ¿sabes? Estas cosas, así que realmente hay una mezcla divina, tengo que decir que ha sido muy nutritiva, ¿sabes? Porque traes un bagaje cultural importante, no se puede decir que no, pero entonces aquí tomas todo eso que te está dando este nuevo país, que además sabemos que es muy filóxeno, o sea, que a los extranjeros los recibe con mucho amor. Y eso es algo que creo que en otros países, si a mi papá se le hubiese tocado irse a otro país, creo que no lo hubiese recibido con la calidez como se reciben a los extranjeros aquí. Eso somos famosos, en Venezuela somos, famosos por eso. Bueno, ahí hay 2 cosas que son como que que
año tras año, como dices tú, que no hemos abandonado y creo que está como marcado en la piel, el espíritu, no sé, que es la celebración de, nosotros tenemos el 25 de diciembre se celebra ciertamente con mucha alegría, como lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero la gran fiesta, digamos, es el primero de enero, tenemos la fiesta de San Basilio, se celebra el día de San Basilio, y nosotros tenemos una tradición que hacemos una pita, algo así como es el roscón de Reyes para los españoles, pero lo tenemos en griego. Y tiene siempre un sabor muy especial, muy particular, tiene una monedita y eso es una anécdota bien hermosa, pero bueno, eso se pone cuando se cocina y se reparte justo el 1 de enero y siempre hay mucha expectativa porque la tradición griega dice que el que se la gana tiene suerte todo el año. Es la moneda de la suerte y generalmente son de oro, o sea, son unas monedas. Y bueno, entonces esa es una tradición que por lo menos en mi familia eso se hace todos los años, se hizo todos los años en mi casa y yo sigo haciéndolo todos los años. Yo corto la pita de San Basilio todos los años en mi casa. Ahorita que yo tengo hijos y mi familia está afuera, estamos mi esposo y yo, las cortamos online. O sea, las cortamos, pero eso no puede fallar. Y otra muy importante es la celebración de la Semana Santa. La Semana Santa ortodoxa es una gran fiesta. Desde el Domingo de Ramos y toda esa pasión y todo ese riguroso, porque es como que un sufrimiento de verdad bien riguroso en toda la semana. Y luego el Domingo de Resurrección, la gran fiesta con los corderos, con la cosa aquí, esto es una fiesta y todo es como que el punto de reunión, es como, eso en Grecia es sagrado y aquí seguimos con esa tradición. Yo creo que todas las comunidades griegas, o sea, la diáspora griega es enorme en todo el mundo. Y creo que todas las comunidades griegas están íntimamente relacionadas con la iglesia ortodoxa griega, porque realmente la ortodoxia y la iglesia, la figura de la iglesia en Grecia es toda una institución. Entonces, donde tú veas una comunidad griega, no hay un club griego donde no haya una iglesia. O sea, más bien es como que al contrario, o sea, se hace la iglesia, si sea una capilla, lo que sea, y en torno a ella se reúnen todos los griegos. Esa como necesidad del ortodoxo de ir a sus misas, que por cierto se las recomiendo porque son bellísimas cantadas, son los cantos bizantinos, son una cosa preciosa, todavía se hace así. El idioma que se usa es el griego, cuando es la iglesia griega, la ortodoxa griega, es en griego, y entonces, claro, se identifica muchísimo esa comunidad griega con su iglesia. Entonces, por eso es que esta simbiosis o esta comunión de la comunidad junto con la iglesia es como que no las concibe separadas, pues. Entonces, siempre ha sido muy activa, todos los miembros de la comunidad han sido muy activos, por lo menos mi familia, mi papá, bueno, mi mamá y mi mamá siempre estaba como, hay un grupo de señoras que se llaman las filóptogos, que son las que hacen las obras de caridad, sobre todo con las personas necesitadas, y están relacionadas con los griegos necesitados, pues más todavía. Y mi padre, como muchos de los
griegos que vinieron e intervenían en la comunidad, en las juntas directivas, porque claro, ahorita ves todas unas instalaciones, pero no existía nada, todo eso lo construyeron a pulso, ¿sabes? Entonces, mi papá de hecho fue parte de la junta directiva, una de las primeras juntas directivas. Aquí está uno de los reconocimientos que se le hizo como miembro de la junta directiva. Imagínate tú, esto fue, aquí se ve, 29 de octubre, escrito en griego, 1963, ¿no? Otra cosa importante que se logró era que era una de las cosas que buscaba también la comunidad y la iglesia, etcétera, era preservar el idioma griego. ¿Qué pasa con las personas que llegan, hablan griego? En mi casa y en mi caso, yo escuchaba griego, hablaba griego, pero no lo podía leer. Entonces, primero empezaron con voluntarios, personas voluntarias, y el padre de la comunidad daba los sábados clases de idioma griego, donde todos, la mayoría, aprendimos, ¿no? Pero luego, con el mejoramiento o la mejoría de la situación económica en Grecia, ya muy preocupada, el Ministerio de Educación de Grecia puso un plan de enviar, donde hay comunidades importantes, enviar profesores a estas comunidades para que aprendan griego. Entonces, muchos de los que nacimos fuera de Grecia, pero tenemos a Grecia como nuestro país de origen, hemos aprendido griego aquí en la comunidad. Entonces eso es una relación muy fuerte, muy fuerte. Aquí se conservan, la comunidad se conserva las tradiciones, habían dado en una época los cursos de cocina, ejemplo, la tradición exacta, como se celebra la Semana Santa en Grecia, era idéntica, era como si estuvieras en Grecia. Entonces, pues esa relación marca mucho porque sientes que tus raíces siguen vivas, ¿no? Bueno, hablemos un poco de eso. Siempre, de toda la vida, pues como miembro de la comunidad he estado involucrada, pero venía como un simple miembro de la comunidad. Mis padres, como te dije, formó parte de la junta directiva, siempre estábamos como en esa función de apoyo, ¿no? Pero la comunidad obviamente fue creciendo en sus necesidades, fue creciendo en los diferentes aspectos. Se quería, digamos, sacarle mayor provecho a la parte de la juventud, a la parte de los recursos. Se había ampliado físicamente la comunidad, sin embargo, no se había podido concretar muchas de las cosas porque quizás habiendo una junta directiva, de todas maneras hacía falta como más apoyo. Entonces se creó la figura de la gerencia en la comunidad y me llamaron a mí para apoyar a la comunidad, para ser gerente en la comunidad. Fui gerente de la comunidad 14 años y muchas de las cosas que se hicieron, muchas de las mejoras y de lo que se trata es gerenciar un espacio como este, y no solamente el espacio, los recursos, no solamente los recursos económicos, los recursos humanos que hay, en el sentido de que ser el link, el que amalgama, digamos, mira, en la parte cultural, ¿qué podemos hacer así? En la parte deportiva, ¿qué podemos hacer? En la parte de los eventos, ¿cómo podemos hacer con la iglesia? En la parte del colegio, hubo un despliegue en la parte con los niños en el colegio, fantástica. Y todo eso se hace a través de la gerencia, claro. Siempre trabajando con el padre que estaba en ese entonces y ahora, bueno, con el padre que está, pero ha sido una experiencia magnífica, ¿no?
Bueno, nosotros nos relacionamos con la comunidad, yo particularmente mi familia, somos 3 hermanas y claro, nosotros veníamos aquí, sobre todo el primer touch, o sea, el primer encuentro era con el colegio. Eso es básico para la comunidad. ¿Por qué? Porque esos niños que imagínate tú, están los padres y vienen solamente los domingos y en la iglesia o de vez en cuando y no se ven. En cambio, cuando llegas al colegio griego, me refiero al colegio griego, y tienes contacto con estos otros jóvenes que tú dices, oye, están como en la misma situación mía, pues te da como un feedback bien interesante y de ahí surgen muchas cosas, ¿no? Importantes. Entonces, bueno, ahí estaba, somos 3 hermanas y todas nos relacionamos con la comunidad de esa manera, ¿no? En el colegio fue como que la parte que más te identificabas, ¿no? Te identificabas mucho con toda esa cultura que traían, que tu casa para adentro, que es griega, ¿no? Pero también existe tu casa para afuera. Entonces, inevitablemente, pues tú vas al colegio, luego vas a la universidad y conoces gente que no es de la comunidad y bueno, te gustan, puede haber en la comunidad gente que te guste, de chicos en este caso, pero fuera de la comunidad también, y en caso particular de nosotros, pues cada una de nosotros nos enamoramos de personas que no eran griegas, ¿no? Afortunadamente hicimos nuestros hogares, son venezolanos, excepto mi hermana menor que es español, pero que lo conoció aquí, lo conoció en Venezuela. Esto es anecdótico, de verdad. Ellos ahora viven fuera del país, viven en España, pero se conocieron en Venezuela, se enamoraron de Venezuela, todo su idilio fue aquí y en el momento de casarse pues hubo una oportunidad para ellos afuera y la aprovecharon y eso es todo, pero en realidad su intención era seguir aquí. ¿Cómo fueron estos matrimonios? Bueno, tengo que decir que en nuestros casos de mucha comprensión de ambos lados. Las dos culturas se han mezclado muy bien, obviamente nos hemos respetado en nuestras tradiciones y con mucho, digamos, entusiasmo uno adquiere las tradiciones de tu esposo o de la pareja y viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que decir que, no sé si es la idiosincrasia venezolana, que siempre admite al extranjero como si estuviera en tu casa. El griego, digamos, mira, sí es verdad que hay griegos que insisten en que sus parejas sería preferible que sean griegas. Yo no sentí esa presión en mi casa. Nunca le hicieron una mala cara a ninguno de los novios que pudimos haber tenido venezolanos, porque además eran personas que respetaban mucho también todas las costumbres que podían haber en la casa y estaban siempre abiertos a recibirlos. Puedo decir esto como anécdota, saben que nosotros somos ortodoxos griegos, nos hemos casado, esa es una historia muy larga que la voy a hacer muy corta. Las dos iglesias siempre han buscado, tienen décadas hablando para reunificarse, porque tienen muchísimos puntos en común. Entonces no hubo mayor objeción en que los matrimonios se hicieran. Por ejemplo, yo me casé por la Iglesia Católica y nunca me obligaron de alguna manera a convertirme a católica, porque es que tienen como una misma base de creencia, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, hasta en ese punto te puedo decir que ha sido de mucha amplitud y de mucha comprensión y de mucha interacción.
Esa mezcla cultural es fabulosa. Te puedo decir, por ejemplo, que en mi casa no hay un 25 de diciembre sin hacer 2 días antes unas hallacas, porque las hacemos, y no hay un 31, o sea, un 1 de enero que no se corte la pita. Mira, o sea, eso es como un ejemplo que tú ves que es muy representativo, digamos, de esa mezcla cultural que es tan divina, porque yo la siento divina, ¿no? Un poco para retomar el trabajo que se hace aquí en la comunidad, aparte de las tradiciones y de mantener las tradiciones del colegio griego, que es muy importante, de verdad que es muy importante. Está también un trabajo que hacen las damas, que se llama, todas las organizaciones, las comunidades griegas donde vas, existe la figura de la filóptojo. Los roles están como bastante marcados dentro de las comunidades griegas. Por supuesto está la parte de la iglesia, está la parte de la escuela, pero la parte de las damas tiene también un papel principal. Que en casi todas las comunidades griegas, en casi todas las comunidades que agrupan a los griegos, el rol de la mujer está para hacer las obras sociales y están bien marcadas o bien determinadas en una figura que se llama las filóptojos. Filóptojos, la traducción literal del griego filos, amigo, ptojos, pobre o persona necesitada. Entonces, las filóptojos, porque siempre se habla en femenino, es porque son la agrupación de mujeres de las comunidades, de las diferentes comunidades, sea la de Caracas, sea la de Valencia, o sea, de la parte del mundo donde se encuentre, siempre está asociada las filóptojos con las damas o el trabajo que hacen las damas con su responsabilidad social dentro de su entorno, o sea, de donde están ubicados en ese momento, ¿no? También, claro, tratan de ayudar a los griegos que lo necesiten, porque también los hay. Pero en todo caso, también con personas necesitadas que son propias del país o de la localidad donde se encuentran. Y realmente hay que decir que son muy organizadas. En todas las comunidades griegas donde están organizadas las filóptojos, hacen labor social importante. Y es una de los pilares que conforman esas comunidades en donde se establezcan, ¿no? Sí, o sea, tú lo puedes ver cuando tú vas a una comunidad, te hablan de una comunidad griega, donde sea que esté ubicada, tú puedes figurártelo así: debe haber una iglesia, debe haber un colegio, o unos voluntarios que enseñan el idioma y las filóptojos. Y son el comité de damas, que se llaman así, o el comité de damas tafilóptojos, que son los que se encargan de las obras sociales. Fíjate que las filóptojos están tan organizadas que ellas tienen su junta directiva, hacen sus recaudaciones y en estos últimos tiempos iban a la casa de Madre Teresa de Calcuta, y hay un geriátrico por aquí que también ayudan, que todavía ayudan, y hay una casa de niños huérfanos que también les donan juguetes, ropa, etcétera, porque sabemos que el griego sobre todo se ha dedicado al comercio, ¿no? Entonces hay muchos que tienen, digamos, comercios donde pueden hacer cierto tipo de donaciones. Cuando reciben las damas estas donaciones, entonces las clasifican y las entregan. Entonces, sí, es una labor constante. O sea, con seguridad te puedo decir que esta casa de Madre Teresa de Calcuta es una de las que se atienden constantemente, el geriátrico que está cerca también, y hay un orfanatorio que también atiende.
las actividades que se desarrollan aquí en la comunidad, fuera del funcionamiento del colegio, que obviamente eso amalgama mucho para desarrollar otras facetas, ¿verdad? Como puede ser la parte deportiva, como puede ser la parte cultural, como puede ser la parte gastronómica. Vamos a ir como en ese orden. La parte deportiva, sí, de hecho tenemos, bueno, no podía faltar una cancha multimedia donde la que más se juega es el fútbol, entre los jóvenes y los no tan jóvenes también. Actualmente no están organizados, hubo un equipo de fútbol donde se habían organizado, pero ahora están de una manera más informal, digámoslo de alguna forma, donde juegan entre ellos, pero nosotros tenemos un poquito más arriba los armenios, entonces hay encuentros aquí en la cancha de aquí, de griegos contra los armenios, entonces, bueno, esa es una parte que sí hay estos campeonatos, digamos, informales entre otras comunidades cercanas o que, digamos, no, de otros europeos que vienen y juegan y se hacen esa competencia, ¿no? También, aparte del fútbol, podemos hablar del voleibol. También aquí hay un grupo sobre todo de muchachas que juegan voleibol y entonces incentivan a las otras, pero esto sí es más interno, no vienen de fuera, pero te digo, en el fútbol, sobre todo el fútbol de cancha, el fútbol el de cancha pequeña, se juega y realmente es bien interesante porque además te sirve de intercambio. Fíjate que cuando vieron lo de la cancha, entonces se acercaron los de los armenios, entonces, pero sabemos de otros también, entonces podemos armar un mini campeonato. Eso se ha hecho y se ha pasado muy bien. Oye, yo no sé, aquí vino, yo no sé si ustedes cuando aquí hubo un mundial de básquet que vino el equipo griego de básquet. Bueno, eso era toda la comunidad volcada ahí. A mí me tocó organizar eso, alquilamos autobuses porque eso era en el poliedro, organizamos autobuses y nos íbamos, porque además ese equipo trajo también su barra que siempre lo sigue, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, nosotros, eso fue, bueno, una de las mejores, de verdad, experiencias que hemos tenido. Eso fue, bueno, no me acuerdo el año, pero fue emocionante. Y no sé si recuerdan que Grecia ganó la Eurocopa contra Portugal. Ay, lo siento por los portugueses. Pero eso fue, aquí pusimos, no cabía la gente. Primero, bueno, nosotros, ¿sabes? Siempre aupando, tenemos, que por cierto, hemos hablado de la taberna griega, en una taberna griega que tenemos, poníamos los monitores y íbamos siguiendo todos los juegos, las personas pintados, y si mandamos a hacer franelas, las personas con las banderas, y bueno, fue ganando Venezuela, fue ganando Grecia, hasta que llegó a la final. Y la gran final, claro, siempre era como en la taberna, que es un espacio un poco más reducido. Pero la gran final, que todo el mundo decía, yo voy, usamos el gran salón, para decirlo de alguna manera, alquilamos una pantalla gigante para ver el juego, vinieron aquí las televisoras, habíamos como 3 televisoras aquí cuando lo de la Eurocopa, y a nosotros nos dio mucha cosita, porque aquí mandaron, vamos a decir, los segundos a bordo de cada una de las televisoras, y la principal estaba en el centro portugués, porque era realmente muy grande y digamos que era el favorito. Y lo siento mucho por ellos, pero ganó Grecia. Esto fue
todos los días ya se vinieron para acá. Y de aquí todo el mundo, bueno, eso fue muchísima alegría y salieron de aquí caravanas a las Mercedes y eso era todas las banderas griegas, eso fue muy emocionante. De verdad que fue grandioso, fue muy emocionante. Bueno, aquí quedaron, tuvieron un buen lugar, que creo que llegaron a los cuartos aquí, ¿no? Bueno, eso cuando lo del básquet, íbamos en autobuses al poliedro y bueno, y nos regresábamos. Ellos se estaban alojando en el Meliá y claro, porque ellos no hablaban español, porque claro, el equipo griego, te estoy diciendo, griego. Y bueno, aquí todo el mundo lo que dice es ¡opa! 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 ¡Pa me pedía! Bueno, es importante esto que estás mencionando porque sabes que Grecia tiene un bagaje cultural importantísimo. Entonces, partiendo otra vez de la parte de la escuela, donde aparte de enseñar el idioma, etcétera, también enseñan todas estas tradiciones, pues se fomenta la parte de los bailes folclóricos griegos, importantísimo, la música, el teatro, que ha sido tan básico, de fundamental, me refiero a fundamental, tan fundamental en la cultura griega y su proyección en la cultura occidental. Entonces, sí, aquí hubo un desarrollo importante. Bueno, generalmente esa juventud se reunía y ensayaban todos estos bailes típicos griegos con las vestimentas. Aquí se trajeron los trajes que, así como hay un cuarto de filósofos, o sea, una oficina especial para filósofos, que era la que mencionaba antes, también hay un cuarto de la juventud. En ese cuarto de la juventud están todos los trajes griegos traídos desde allá, y bueno, yo puedo decir que cada traje de esos pues, está rondando 800 euros, porque claro, todas esas son, digamos, delantales, bordados y tal, pero vamos a lo fundamental, que es la música, esta tradición de bailes que son riquísimos y que aquí se fomentó, aquí hubo un movimiento importante. Tengo que hablar de Costa Palamides, que ha sido básico y fundamental en la juventud y que ha tenido una trayectoria cultural de preservar esa cultura tradicional griega en todas sus manifestaciones, es decir, en las danzas, en los cantos. Ha habido un grupo de cantos griegos bellísimos, que todo eso es un trabajo que se desarrolló y que se sigue fomentando, ¿no? También ha habido montajes de obras de teatro griego que muchos se han hecho aquí cuando la comunidad era más grande, pero de todas maneras, de las personas que quedan aquí o que han quedado aquí, que tienen ese conocimiento, pues con el elenco que hayan podido, porque hay muchos filohelenos, o sea, hay mucha gente que amantes, venezolanos y no venezolanos, digamos, que son amantes de esa cultura griega, que la buscan. Es increíble. Aquí, por ejemplo, cuando la gente viene a preguntar, mira, y que me puedo unir. Entonces, se forman los elencos con estas personas ahora y se han hecho obras griegas también. Así que esa parte es importantísima, mantenerla viva, mantenerla. ¿Por qué? Porque somos, bueno, parte importante de la cultura occidental, somos la cuna de la cultura occidental. Y eso nos marca mucho. Tú sabes que el espíritu griego y el espíritu venezolano se parecen mucho. Entonces, esa jovialidad, ¿sabes? Es como que si te sintieras en casa
estés aquí o estés allá. Cuando estoy en Grecia, las playas, hay playas hermosísimas, pero esa calidez de la gente me recuerda mucho a la de aquí, y cuando estoy aquí me recuerda mucho a la de allá. En el entorno, las playas, sí, me recuerdan mucho cuando estoy allá, oye, uno se acuerda también de las playas de aquí y viceversa. ¿Cómo veo yo el futuro de la comunidad griega en Venezuela? Ciertamente era una comunidad mucho más grande que la de ahora. Todavía quedamos personas, miembros de la comunidad griega, griegos, ¿sabes? A rajatabla. Y eso, en base, esa es la base de que va a sostener a esta comunidad y que la va a hacer que continúe, va a hacer que siga adelante. Estas bases están bien cimentadas. Y ese es el futuro que yo veo. O sea, yo veo que a pesar de digamos, las circunstancias que han variado, porque tenemos que decir que han variado, sigue habiendo ese espíritu de mantener la tradición griega, la cultura griega, los bailes griegos, el deporte, la afición, la pasión griega. Eso ya quedó, vino para quedarse. ¡Opa!